Alan García recibe un país sumido en una crisis económica, un país que se había declarado en bancarrota y por lo tanto no pagaba la deuda externa desde hacía algún tiempo, con una inflación considerablemente importante. García llega al poder bajo una mística muy propia del partido al que pertenecía, con un discurso muy atractivo tanto para los empresarios como para la clase media e incluso lleno de esperanzas para los pobres. La política económica que García buscó implementar estaba basada en el aumento del consumo interno para así hacer crecer el PBI, logrando salvar la economía nacional, porque, cuando este aspecto estuviera solucionado, Sendero no tendría un caldo de cultivo del cual sacar más militancia para su partido, puesto que el descontento popular fue uno de los factores para que algunas personas fueran captadas por este grupo terrorista, a pesar de que estos eran una minoría, a comparación con aquellos que eran captados de manera forzada. Este plan de gobierno implicaba una alianza extraoficial con el grupo de los empresarios nacionales, quienes serían beneficiados por las políticas estatales, luego de comprometerse a reinvertir en el país, para así poder mantener el modelo de crecimiento. He aquí su principal fallo. No consideró que la mentalidad de los empresarios los llevaría a invertir donde su dinero les produjera mayores beneficios y no en su propio país por algún tipo de nacionalismo progresista. En un principio, García recibió el apoyo incondicional de la élite empresarial peruana, que vio en él un medio para utilizar al Estado. Pero, llegando al final de su primer año, comenzaron los roces entre estos aliados. Esto a causa de que García buscó que los empresarios cumplieran con su parte del acuerdo y que reinvirtieran en la industria nacional. Esta tensa situación fue en un creciente aumento, llegando a su punto crítico cuando García anunció la estatización de la banca, que fue el golpe más duro que García pudo haber propinado a la élite empresarial peruana, marcando con ella el final de la alianza entre estos dos personajes políticos. Otra de las propuestas económicas de García fue la de limitar el pago de la deuda externa a solo el 10% de las exportaciones. Esto no fue muy bien recibido por el FMI, con quien las relaciones se hicieron más tensas y con el grupo de países más desarrollados y principales acreedores de la deuda externa peruana. Esta medida tuvo un doble efecto, pues a lo ya antes referido se le suma también el apoyo inicial por parte de la comunidad latinoamericana, que, para ese entonces, se encontraba en una situación similar. Pero esto se vio truncado gracias a la llamada Matanza de los Penales, que debilitó la figura de García ante la comunidad internacional. El control de precios y la disminución de la presión fiscal sobre la sociedad era parte de la política económica. Lamentablemente, eso trajo como consecuencia que el Estado se fuera quedando paulatinamente sin fondos, lo que a su vez produjo que el Estado tome medidas muy poco recomendadas, como la emisión de dinero sin fondos, gracias al control que el gobierno ejercía sobre el Banco Central de Reserva, o la creación de un dólar alterno, dólar MUC, que trajo consigo una gran espiral de corrupción que siempre iba en aumento. Esta política económica intervencionista, propulsada por García, generó una falsa impresión de bonanza económica, basándose en el control del tipo de cambio, manteniéndolo por encima del equilibrio del mercado. Esto generó una expansión monetaria que benefició tanto a los empresarios como a los más pobres. El fracaso de esta política fue acelerado por la coyuntura internacional, la cual no permitía a países tercermundistas, como el Perú, mantener una política de subsidios lo suficientemente constante como para que mostrara resultados a largo plazo. Para el 88, García por fin admitió que su modelo económico había fracasado e implementó el primero de muchos paquetazos. La gasolina subió el 50%, se aumentaron los intereses bancarios, la devaluación de la moneda oficial aumentó, etc. Para abril del 88, la inflación ya abordaba el 210%. La economía de guerra había sido puesta en marcha. Para el final del gobierno de García, la situación llegó a límites críticos. 2.168.482% de inflación acumulada en todo su gobierno, consumo per cápita menor al 50%, el subempleo llegó al 73%, el ingreso fiscal cayó como nunca antes y nos convertimos en repelente de inversionistas extranjeros. Es por ello que el gobierno de García ha sido catalogado como el peor gobierno de la historia del Perú. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización